Antes que nada, por supuesto, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. No me lo merezco, pero bueno, acá estoy. No había nadie mejor, así que yo les voy a contar una historia personal que es básicamente que cuando empecé a operar... Perdón, Doc, está compartiendo la pantalla de... Ahí ya te... Vale. Es chiquita. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, les voy a contar una historia personal que es que cuando yo ni siquiera iba a hacer otorrinolaringología, hice casi por descarte esta especialidad, que realmente me sorprendió me sorprendió para bien. Empecé haciendo laringología, nada que ver, y en algún momento empecé a hacer cirugía de nariz. Y tenía un problema con la cirugía de tabique. Mis pacientes andaban mal. Andaban mal. En el mejor de los casos, cuando venían al postoperatorio me decían, sigo igual, pero a veces me decían, estoy peor que antes. Y tengo un mal manejo de la frustración, realmente no sé convivir con el fracaso, así que a partir de ahí dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andan mal? Y me di cuenta que en realidad yo sabía operar, pero no sabía por qué operaba, no sabía por qué operaba, no sabía para qué operaba, no sabía qué tenía que cambiar, no sabía qué pasaba con la nariz fisiológicamente. Entonces fui averiguando y lo que descubrí es lo que les voy a compartir ahora. Básicamente lo que tenemos que hacer, o lo que yo hice, fue cambiar el paradigma. En vez de pensar en modificar estructuras nasales que me parecían por la tomografía o por lo que sea que estaban alteradas, pensaba en qué función estaba alterada o empecé a buscar la respuesta de por qué una función estaba alterada y qué tenía que ver eso con una anatomía alterada. Igualmente, y con el mismo motivo, empecé a pensar, en vez de modificar las paredes de las fosas nasales, en modificar los espacios de las fosas nasales. Y esto, digamos, tiene una clara correlación con mi pasado laringológico. Cuando uno piensa en modificar la luz de la tráquea, no piensa en las paredes de la tráquea, no le importa si un cartílago traqueal es más hipertrófico, como podríamos decir con un cornete, o no, o si está un poquito desviado de su ubicación teóricamente natural. Uno lo único que mira en la tráquea es la luz ventilatoria. Si la luz ventilatoria está bien, la tráquea está bien. No importa cómo esté la pared. Y ese es el fundamento que tenemos que tener en cirugía de nariz. Yo voy a retroceder un poquito a la parte de fisiología para ver cómo funciona la nariz. La nariz, una nariz normal, responde a los estímulos, fundamentalmente al aire frío y seco. También responde a los químicos, a los gérmenes, a los alergenos, a todo lo que sabemos. La respuesta de la nariz a este estímulo es activar dos sistemas. Por un lado el sistema inmune y por otro lado el sistema nervioso autónomo. Esto va a provocar, en cualquiera de los dos casos, una liberación de mediadores. Todo esto lo voy a pasar rápido, sé que están grabando la clase, después por favor mírenlo y busquen información o mírenlo hasta entenderlo, pero siempre el sistema nasal actúa igual. Ante un estímulo, el aire frío y seco, un estímulo químico, un germen o un alergeno, se activa el sistema inmune y se activa el sistema nervioso autónomo. Y estos siempre van a liberar mediadores, neurotransmisores o citoquinas. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Siempre vamos a caer en el mismo lugar. Todos los estímulos van a terminar en una cascada que terminan todos acá. En una respuesta de vasodilatación, una respuesta inflamatoria de vasodilatación, extravasación de líquidos, salida de células blancas al espacio extracelular y aumento de secreciones, aumento del moco nasal. Entonces, si hay aire frío y seco, hay un estímulo al sistema nervioso que va a provocar liberación de mediadores,
y va a producir una respuesta inflamatoria controlada. Esta respuesta inflamatoria controlada lo que va a hacer es llevar más sangre a la mucosa nasal para que se produzca el calentamiento de este aire frío y seco que vemos acá. Es una de las funciones más importantes y quizás la más importante de la nariz. Cuando por algún motivo esta situación se sale de control, ya sea porque aumenta el estímulo, y ahora vamos a ver cómo es que aumenta el estímulo, porque aparece algún químico que no estaba en cuenta, porque hay una respuesta a un alergeno que desencadena una respuesta exagerada. Entonces, esta respuesta normal, esta inflamación controlada, que siempre es la misma, se va a volver una respuesta inflamatoria crónica. Y vamos a ingresar en un círculo vicioso que nos va a llevar a un paciente crónicamente enfermo. El paciente crónicamente enfermo es el que vamos a tener que mirar para decidir si es un paciente que va a requerir tratamiento quirúrgico o tratamiento médico, o los dos. Bien. Ahora, en este círculo vicioso que veíamos recién, están los distintos lugares que pueden afectarse en la generación de una rinitis o una sinusitis crónica o una patología crónica de la nariz. La buena noticia de esto es que no hay más que saber, salvo en patología tumoral o en patología, no, ni siquiera en patología traumática, salvo en patología tumoral, esto es todo lo que tenemos que saber de la nariz. Donde tenemos que identificar en qué lugar de esta cadena fisiológica de respuesta inflamatoria controlada se descontroló el asunto. ¿Sí? Y ahí administrar lo médico y lo quirúrgico. Vamos a hacer un breve repaso de esto, pero básicamente de lo que estamos hablando es que los estímulos, ¿cuáles pueden ser? Dijimos aire frío y seco. ¿Cuándo el aire frío y seco se convierte en un estímulo patológico? Cuando hay una desviación septal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la desviación septal transforma un flujo de aire normal en un flujo de aire turbulento y acelerado dentro de la nariz. Si yo tengo una nariz, supongamos que esta sea un esquema de las fosas nasales, ¿no? Con mis cornetes, donde estos son los espacios por donde circula el aire. Si yo tengo el tabique desviado, este flujo, que ahora vamos a ver cómo es, se va a alterar. Y al entrar, sorprendentemente al entrar en la zona donde hay más espacio, va a producir una turbulencia permanente que va a ser un estímulo permanente sobre la superficie mucosa de mi cornete. Entonces el cornete va a tener un estímulo de aire frío y seco permanente que lo va a llevar a una respuesta de congestión permanente. Todos sabemos que en las desviaciones septales el paciente o la mayor parte de las veces acusa síntomas del lado hacia el que no está desviado el tabique. Este lado, donde el flujo va a seguir siendo laminar, no tiene tanta hipertrofia de cornete como el lugar donde tiene más espacio el cornete para crecer y donde hay más flujo turbulento. Entonces, es ahí donde el estímulo aire frío y seco está aumentado, que me va a llevar con el tiempo a una rinitis y eventualmente a una sinusitis crónica de causa mecánica. Bueno, lo mismo, cuando hay un alergeno presente, va a provocar que se liberen ciertas interleuquinas específicas, derivadas del fenotipo de cada uno, que va a hacer que ese paciente tenga una respuesta crónica alérgica. Y o sea, la vía inmunitaria está sobreusada por un estímulo alergénico y por una respuesta inmune desproporcionada que va a generar una congestión permanente. De nuevo, el pobre cornete va a recibir de nuevo vasodilatación, mediado por las interleuquinas en este caso, y eso va a generar un aumento del volumen, un aumento del líquido en el espacio extracelular, un aumento de células blancas que van a pasar al espacio extracelular. Lo interesante en la alergia es que
en cada episodio alérgico, las células blancas que llegan con el líquido, con la congestión, se quedan en la submucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? El próximo episodio alérgico, si es muy seguido al previo, va a generar una respuesta mucho mayor que el episodio previo. Y si el estímulo alérgico es permanente, llega un momento en que hay tal acumulación de células blancas en la submucosa de los cornetes que cualquier estímulo, aunque el paciente no sea alérgico a eso, cualquier contacto con cualquier sustancia capaz de desencadenar una congestión, va a producir una respuesta sumamente inadecuada, sumamente desproporcionada, y esto hace que ya los pacientes no respondan solamente al tratamiento antialérgico. Por eso los pacientes alérgicos crónicos muchas veces vamos a necesitar una resección del tejido urbinal para poder controlar la respuesta alérgica. Por supuesto, esto cuando haya un cornete polipoideo, no cuando haya solamente una hipertrofia de cornetes. Bueno, muy bien. Decimos entonces las vías de respuesta son solamente dos. La vía inmune o la del sistema nervioso autónomo. Chicos, no les podemos errar. Siempre vamos a acertar, alguna de las dos tiene que ser. Si identificamos cuál, vamos a poder ser más precisos con nuestro tratamiento. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Lo interesante es que muchas veces, cuando la vía inmunitaria es la que está alterada, por alterar tanto el flujo aéreo como la cantidad de moco que hay en la superficie, el sistema nervioso autónomo también va a empezar una respuesta inflamatoria para controlar la cantidad de moco presente en la nariz. ¿Sí? No me voy a meter mucho en esto porque si no, no nos vamos más, pero es muy interesante estudiar cómo funciona el sistema nervioso autónomo en el control de la cantidad de moco y de la calidad del moco en la nariz. Ahora igual algo vamos a nombrar más adelante. Bueno, y la respuesta siempre va a ser la misma: liberación de neurotransmisores, liberación de citoquinas y reclutamiento de células blancas. Es el único mecanismo que tiene la nariz para generar congestión. Siempre va a ir por ahí. Entonces siempre pensemos en esta vía y seamos racionales y usemos la evidencia para dar nuestro tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Vasodilatación, congestión, aumento de las secreciones. Esto tiene un efecto benéfico para los otorrinolaringólogos, que es que siempre el corticoide va a actuar bien, porque siempre me va a actuar sobre esta parte, sobre la respuesta de la liberación de citoquinas, del reclutamiento de células blancas, va a disminuir la congestión, va a disminuir la cantidad de secreciones endonasales. Pero por supuesto el paciente no puede vivir a corticoides. Las características del paciente, lo que ahora llamamos fenotipo, van a definir si la manifestación de su rinitis viene por una alteración de la vía única en un punto o en varios puntos. ¿Sí? Bueno, eso más o menos ya lo expliqué. Sigamos. Y esto que les decía, el tratamiento siempre va a actuar en varios pasos de la vía al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo hago una corrección del trastorno ambiental, si elimino los ácaros del ambiente, si elimino los lácteos de la dieta, si elimino el gluten de la dieta, si alguien quiere después me pregunta, si es que no nos da el tiempo, me manda un mail, ¿por qué los cambios dietarios funcionan en la nariz? Tengo una respuesta para eso. O la corrección quirúrgica también disminuye el estímulo. Cuando hay una alteración del flujo nasal, y ese flujo nasal alterado se convierte en un constante estímulo de aire frío y seco para el cornete, para la mucosa nasal, si yo corrijo la anatomía de esa nariz, voy a sacar ese factor, ese estímulo. Entonces ahí estoy actuando sobre el estímulo. Por supuesto, lo que les decía recién, voy a actuar sobre la vía de las citoquinas, mediante corticoides, mediante antihistamínicos, y también mediante cirugía, como les decía hoy, si yo tengo un paciente polipoideo o un paciente con cornetes polipoideos, y yo retiro ese tejido que no sirve para nada, que me produce obstrucción, que me produce acumulación de células blancas en el espacio extracelular, entonces mediante una cirugía yo estoy ayudando a disminuir las células blancas locales y entonces mejoro el control de esa inflamación que la nariz tiene en forma permanente.
Bueno, y lo mismo, respecto a la respuesta, si yo uso antihistamínicos, la histamina siempre está presente en los cuadros de irritación crónica, de patología crónica de la nariz, el corticoide siempre funciona, el hipatropio, el bromuro de hipatropio a veces funciona, y la cirugía muchas veces funciona, por suerte para nosotros. ¿Sí? Bueno, y lo mismo sobre el efecto fecal. Una sola cosita, les voy a hablar de esto. La anatomía que más me importa y que más genera regulación del flujo aéreo dentro de la nariz es la anatomía de la región que conocemos como válvula nasal. La región que conocemos como válvula nasal está determinada fundamentalmente por el triangular, el cartílago triangular, el cartílago cuadrangular y la presencia de la cabeza del cornete medio. ¿Sí? Estas tres estructuras y el tabique adentro, por supuesto. Entre estas estructuras generan lo que se llama la válvula nasal. ¿Y por qué es importante esta región? Porque acá, en la válvula nasal, debido a su estructura, se presenta lo que se llama flujo laminar. ¿Sí? El flujo está en láminas distribuido dentro de la nariz. Este flujo laminar tiene dos funciones. Por un lado, evitar que el aire frío y seco, que circula fundamentalmente por esta región, la región que está entre el cornete medio, el cornete inferior y el tabique, el aire que circula en esta velocidad, que es el que va a mayor velocidad, no pase tan rápido cerca de la superficie del cornete, porque si pasa muy rápido, se va a llevar toda el agua del moco, se va a llevar toda la temperatura, el moco se va a desecar, el cornete va a sentir el aire frío y seco y va a generar una respuesta inflamatoria inmediatamente pidiéndole al sistema nervioso autónomo que me mande más sangre para calentar el aire frío y seco que está pasando a gran velocidad por ahí. Si no tuviéramos este flujo laminar en esta región, la nariz estaría permanentemente seca. Sorprendentemente, el elemento más importante en la generación de flujo laminar es la presencia del cornete, de la cabeza del cornete inferior. Si yo reseco la cabeza del cornete inferior, no hay más flujo laminar. Cuanto más grande, hasta cierto punto, cuanto más grande es la cabeza del cornete, mejor es el flujo laminar en esta región. Y por otro lado, la función de la válvula nasal es generar una diferencia de presión entre el exterior y el interior. Y ahora lo vamos a ver en otro esquema. ¿Sí? Es importante la fisiología por muchas cosas. Yo no voy a entrar en estos detalles porque me parece que no es importante, pero sí esto me interesa mucho. ¿Cómo se generan las rinosinusitis crónicas? Se generan por la presencia de un fenotipo en el paciente, una forma de responder a los estímulos, por la presencia de gérmenes, y muchas veces porque le agregamos la iatrogenia. ¿Cuál es nuestra iatrogenia? Resecar de más cornete inferior, no corregir adecuadamente una nariz, no generar un buen espacio ventilatorio nasal. Entonces, por favor, no hagamos nada de menos, pero tampoco hagamos nada de más para no convertir a un paciente rinítico crónico en un paciente rinosinusítico crónico. ¿Sí? Siempre lo que tenemos que hacer es llevar al paciente a una anatomía normal, insisto, no una anatomía normal de las paredes, sino una anatomía normal de la luz nasal, para que la nariz funcione bien. Una nariz anatómicamente normal genera una función normal. Una función normal genera un epitelio normal. Cuando el flujo nasal se altera, empiezan las alteraciones del epitelio nasal y del moco nasal. Entonces, siempre hacer lo mínimo indispensable para que el paciente recupere su funcionalidad. Con esto no los estoy dando el ok para que metan a pacientes sanos en quirófano y no les hagan nada o les toquen un poquito el cornete. No, eso no está bien, se los voy contando. Lo que digo es, solamente voy a tocar un cornete
en el caso de que el cornete tenga un contacto con el tabique a expensas del crecimiento del cornete. Si no hay un contacto del tabique a expensas del crecimiento del cornete, voy a tratar de no tocar el cornete, sobre todo a nivel de la cabeza del cornete. Si no, voy a tratar de enderezar el tabique y que el flujo ventilatorio nasal normal y la fisiología nasal se encarguen del resto. La evidencia dice que en este momento en Europa más del 70% de los cirujanos de nariz solamente hacen lateralización de cornetes. O sea que solamente el 30% de los pacientes reciben una turbinoplastia. ¿Sí? Y ellos miden mucho más que nosotros, así que en principio prefiero creerles. Marcelo, te interrumpo con una pregunta. Dale. Y te hago esta pregunta porque justamente lo que hacemos todos es cauterizar los cornetes. Entonces, esto va en contra de lo que hacemos todos los días. Bueno, en realidad acá vamos a ver. Lo que yo tengo que pensar son dos cosas respecto a esto. Que yo lo que tengo que... A ver, perdón, un poquito más adelante, a ver. Bueno, no, sigo acá. Yo lo que tengo que pensar es que la luz nasal a nivel de la válvula tiene que ser, perdón, tiene que ser esto, una S invertida del lado izquierdo del paciente, una S así alargada del lado derecho. Esto no me importa si mide 2 milímetros o si mide 5 milímetros, pero no tengo que dejar mucho espacio. Entonces, si en primer lugar yo lo que tengo que hacer es recibir al paciente e identificar cuáles son las causas de su rinitis. Si yo probé todos los métodos farmacológicos o alérgicos y el paciente no funciona, entonces, y veo que el problema está en el cornete que se congestiona demasiado, no estoy autorizado a operar lo del cornete, pero tengo que ir con evidencia al quirófano. No tengo que resecarlo por las dudas. Número 1. Número 2. Cuando reseco cornete, nunca voy a dejarlo sin la cabeza del cornete, porque la cabeza del cornete es la que me regula toda la función de la nariz. Toda, sí, directamente. Entonces, ¿puedo reducir el cornete? Sí. ¿Pero qué tengo que reducir? Nunca reducir la mucosa, porque en la mucosa del cornete es donde están todos los receptores, tanto inmunológicos como neurológicos, para responder fisiológicamente a los problemas de la nariz, del medio ambiente y lo que sea. Si yo reseco mucosa, estoy en problema. Entonces yo puedo hacer una resección submucosa y no hay problema. Y le dejo cabeza de cornete y le dejo toda la mucosa de la cabeza del cornete. Pero te voy a decir, así como vos me decís eso, yo te digo otra cosa. Todos hacen eso, pero seamos honestos, pongamos una mano en el corazón, ¿cuántos fracasos tenemos? Porque yo recibo todos los días los pacientes que vienen y me dicen, sí, el doctor me dijo que me tiene que operar los cornetes, pero ya me avisó que me van a volver a crecer. Entonces mi pregunta es, ¿para qué le estoy resecando ese cornete? ¿Para que dentro de 6 meses esté igual? Distinto es, si yo tengo un cornete hipertrófico que me genera una obstrucción, o que yo sé que el paciente cuando se congestiona me genera una congestión que no la puedo controlar, entonces yo le voy a sacar volumen al cornete, lo voy a lateralizar y voy a enderezar el tabique, y a veces lo que yo hago es afinar el tabique, que esto es algo que antes no lo hacía, y vos me dijiste, Mosco, que vos lo hacías y te iba bien, y dije, ¿por qué le va bien? Porque a veces al afinar el cornete, saco acá las crestas maxilares, genero más espacio y no genero trastornos del flujo. Entonces yo prefiero afinar el cornete en esta zona de articulación entre cresta maxilar y cuadrangular antes que resecar mucho cornete. Lo sorprendente es que yo les digo, quizás, por supuesto que tengo que hablarles de mi experiencia, a mí lateralizando cornete me va bien. Me va bien. Pero por supuesto, si el paciente es un rinítico crónico, además le hago un tratamiento de su rinitis basado en la evidencia. Y realmente no tengo mucho menos fracaso ahora que antes. Pero bueno, eso. Entonces, digamos, lo que yo les comparto es esto. Lateralicemos los cornetes. Si queremos hacer una reducción del cuerpo del cornete, está más permitido. La cola yo les sugiero que no la toquen porque no
afecta la fisiología nasal y tiene muchas complicaciones, así que no toquen la cola del cornete, pueden hacer una reducción del cuerpo del cornete, de la zona media, sin penalidad, y ahí hasta pueden resecar mucosa. No exageren, pero ahí está más permitido. Después, lo otro que tenemos que saber respecto al flujo nasal. ¿Por dónde va el flujo nasal? El flujo nasal más importante va a pasar entre el cornete medio y el cornete inferior. Esta es la región más importante para el flujo. Por ahí pasa el 70% del aire que respiramos. Pero la zona más importante para tener sensación de saciedad ventilatoria es la zona superior, es la zona de la válvula nasal propiamente dicha. Esto ahora seguramente nos pasó a todos, lo vemos mucho en el consultorio, todos los pacientes que por culpa del barbijo les comprime un poquito la válvula nasal, todos esos pacientes que estaban al límite, ahora sienten que están con disnea, que tienen que boquear, que se cansan, que tienen que respirar por la boca. Bueno, el barbijo nos está ayudando a hacer los diagnósticos de estos pacientes que están al límite con su válvula nasal. Bueno, y esto es lo otro que les decía. La otra importancia de la válvula nasal. El aire entra desde el exterior hacia el vestíbulo, genera una turbulencia porque es absorbido rápidamente, en la válvula nasal hace un flujo laminar y por detrás de la válvula nasal hace un flujo semiturbulento. Es una turbulencia controlada, se llama, bueno, no importa cómo se llama, pero es un flujo que es como una espiral. Este flujo espiralado por detrás de la lámina es lo que hace que el aire entre en contacto con gran cantidad de mucosa nasal para calentarse, para humedecerse y para filtrarse, porque ese aire va entrando en contacto con todo el moco de la nariz y va dejando todas las partículas que están de más en el aire. Y hace como un puff hacia arriba del aire, de vez en cuando, que es el que llega con baja presión a la zona olfatoria para permitir el olfato. Entonces, si yo tengo una buena lámina, una buena válvula nasal, lo que me va a permitir es una buena distribución del flujo de aire dentro de la nariz para que se cumplan todas las funciones. Entonces, de nuevo, vemos que la importancia de la válvula nasal es no solamente permitir el paso de aire, sino la distribución posterior del aire. Entonces, la nariz va a funcionar mejor, el olfato va a ser mejor, la filtración de aire va a ser mejor, y no va a haber un sobreestímulo de nariz. Acá abajo, con la dinámica de fluido computacional, que nos permiten ir conociendo cómo funciona el aire cuando nosotros hacemos algo. Este A es una nariz normal, con los cornetes intactos. El B es cuando yo reseco el cornete inferior. En vez de haber un flujo laminar, va a haber un flujo turbulento solo por la parte inferior, y la parte superior no va a recibir aire. Yo les dije que la parte superior es la encargada de informarnos de la saciedad ventilatoria. Entonces, cuando yo reseco un cornete inferior, el paciente va a venir y me va a decir, no tengo la sensación de que respiro. Uno mira la nariz y tiene un agujero inmenso, pero el paciente le dice, doctor, yo no respiro por ese lado. ¿Por qué? Porque le falta la sensación de saciedad ventilatoria. ¿Por qué? Porque le alteramos el flujo nasal resecando el cornete inferior, sobre todo la cabeza. Cuando hacemos la resección del cornete medio, no se altera tanto, porque la válvula nasal dijimos que dependía del cornete inferior y de la válvula verdadera, y el cornete medio está por detrás de eso. Así que por suerte podemos resecar cornete medio impunemente, como lo hacemos en las grandes poliposis, sin penalidad. Por favor, cuando se me vaya terminando el tiempo me avisan, porque, bueno, esto, lo que les decía. Si yo tengo una nariz normal, esta nariz normal tiene la virtud de mantenerse sana, se mantiene sana a sí misma. La fisiología, fíjense los pacientes que tenemos añosos que vienen y que nunca tuvieron una rinitis ni una sinusitis, a esos pacientes mírenle la nariz, y lo que van a ver es esto, el espacio entre el cornete y el tabique está respetado y uno se imagina que tiene un buen flujo laminar. Por el contrario, cuando el espacio anatómico está alterado, el flujo, al pasar permanentemente en forma turbulenta en contacto con la mucosa del cornete inferior, va a generar una respuesta inflamatoria crónica, una hipertrofia del cornete, una rinosinusitis crónica. Ya lo dije, pero me gusta repetirlo.
Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cuál es la anatomía normal que yo tengo que dibujar en el paciente para asegurarle una fisiología normal desde lo anatómico? Esto, una S alargada a la derecha, una S invertida a la izquierda. Yo tengo que ver esta imagen que está acá, perdón, esta imagen que está acá, yo tengo que verla en la tomografía, pero en el negativo. Fíjense, este es un caso. Acá yo veo, este lado es el normal, y este lado tengo amputada mi S, ¿eh? Tengo amputada la S de este lado. Si está amputada, obviamente ya sé que el problema está acá. Más fácil no puede ser. Yo miro la tomografía, la zona de la válvula, donde está amputada la S, ahí está la patología. ¿Eh? Y si es a expensas del cornete o es a expensas del tabique, lo veo en parte acá en la tomografía, acá veo que ya la cresta maxilar está desviada, y en parte en la endoscopía. Yo lo que tengo que ver es esta S, ¿ven?, en mi nariz. Bueno, una cosita que a mí me encanta es esto, cómo interactúa el flujo nasal y la histología. Bueno, vamos a ir un poquito hacia adelante, pero bueno, nada. Nosotros tenemos varios tipos de mucosa en la nariz. El revestimiento de la válvula es piel. El revestimiento del área de Kieselbach y la cabeza del cornete inferior en el adulto es un epitelio de transición entre la piel y la mucosa respiratoria. En la cámara nasal ya voy a tener epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Por qué es pseudoestratificado? Porque tiene mucho estímulo, tiene mucho recambio. En cambio, en los senos paranasales voy a tener un epitelio cilíndrico simple, porque como el aire no pasa con el flujo nasal por los senos paranasales, salvo que haya pasado un cirujano antes, no necesita tanto recambio. Acá entonces vamos a ver una nariz. Fíjense, esta es la mucosa de un paciente normal. Esto, vemos el espacio, un muy buen espacio, entre el cornete y el tabique, una buena válvula nasal. Ya tengo una S a la izquierda, una S a la derecha, listo. Si atrás hay un espolón, si el cornete medio es bulloso, la verdad que no me importa para la fisiología ventilatoria de la nariz. Me importa para otras cosas, pero no para eso. ¿Sí? Acá vemos con NBI. Esta es una... a ver si tengo acá. Este es un filtro NBI que me permite ver la vasculatura. Fíjense lo que es la vasculatura en la cabeza del cornete. Esto se ve en el adulto. Y fíjense en el área de Kieselbach cómo se desarrolla una respuesta vascular. ¿Por qué? Por el estímulo del aire frío y seco permanente que tenemos hace años los adultos. ¿Perdón? Vamos de nuevo con esta. Ahí está. A ver, vamos a borrar esto. Y ahora les quiero mostrar cómo es la mucosa por detrás de la válvula nasal, para que vean que esto no es mentira. A mí tener este aparato me ayudó mucho a entender la fisiología de la nariz. Fíjense cómo se ve azul la cabeza del cornete y el tabique en el área de Kieselbach. ¿Por qué? Porque hay mucho desarrollo vascular submucoso. ¿Eh? Bueno, si me voy un poquito más atrás, fíjense que atrás ya es rosada la mucosa. La cabeza del cornete medio de nuevo desarrolla vasculatura, pero fíjense que la mucosa del tabique por detrás de la zona de la válvula nasal no tiene ese desarrollo porque no recibe el impacto del aire frío y seco. ¿Y por qué no lo recibe? Porque hay flujo laminar en la válvula nasal. Entonces, si yo mantengo ese flujo laminar, está todo bien. Fíjense, esta ya es una nariz, y yo quiero mostrarles cómo se afecta el epitelio gracias a, fíjense, una nariz que parecía, si yo la miro con luz blanca, parece normal, algunas costritas, ¿sí? Poca cosa, un poquito de moco, pero uno diría que es una nariz normal. Cuando uno le pone el NDI, que nos permite ver cómo está el epitelio, a ver, fíjense que vemos áreas de atrofia mucosa,
Vamos a ver otro. Se ven. Bueno, este es un chico. Este chico todavía no tuvo la suficiente cantidad de aire frío y seco. Entonces, fíjense, la respuesta. Por esto los chicos salen a la nariz y se congestionan mucho, por eso son mocosos. Él está aprendiendo. Perdón. No tengo problemas con. Ahí, vamos a ver. Esta nariz está aprendiendo a responder al aire frío y seco. Fíjense cómo las múltiples petequias que hay en la submucosa de la nariz de un mocoso, de un chico. Este chico tenía 8 años, y me encantó ver esto, porque dije, claro, este chico está aprendiendo a defenderse del aire frío y seco. Y así es como aprende la nariz, generando congestión crónica, y esta congestión crónica va a llevar a un trastorno, a un cambio del epitelio, porque el epitelio del cornete, de la cabeza del cornete, tiene que ser más resistente que el epitelio de, por ejemplo, Marcelo, nos quedan 5 minutos, Marcelo. Bueno, ok. Nada, esto es, fíjense, o cirugía. Fíjense cómo el epitelio de transición llega hasta muy atrás. Este paciente tuvo 3 cirugías ya. Entonces ya su válvula tiene solamente piel, no tiene más mucosa. Esa nariz nunca va a responder. Cuanto más veces lo operemos, bueno. Entonces, ¿cuál es el patrón de flujo nasal? Ya se los dije. ¿Cómo interactúan la anatomía y el flujo? Bueno, esa S invertida generan un flujo sano que me permite una redistribución del aire dentro de la nariz para que cumpla sus funciones y que el paciente tenga saciedad ventilatoria. Lo mismo, la fisiología y el flujo. Si el flujo nasal es normal, la respuesta fisiológica va a ser normal. Si el flujo nasal es alterado, va a haber una sobrerespuesta de la nariz que me va a llevar a una rinitis crónica o una sinusitis crónica. Si yo no corrijo eso, nunca se va a corregir. Y eso a largo plazo me lleva a metaplasia de la mucosa, y ya es más difícil de corregir cuando hay metaplasia. Finalmente, además, el flujo nasal, cuando está alterado, lo que va a hacer es se va a llevar el moco, se va a llevar el agua del moco de mi nariz. Entonces, cuando tengo una alteración del moco, ya estoy en problemas severos. El moco tiene un montón de funciones. Ahora, por ejemplo, bueno, vieron que se dice que los chicos probablemente no tengan coronavirus o no se afecten por el coronavirus gracias a la presencia de la lisozima y la lactoferrina en el moco nasal. Los chicos tienen mucha más concentración que los adultos. Esa característica del moco, esa defensa natural, está buena y se conserva en pacientes que respiran mejor. Los neutrófilos viajan por el moco normal, pero si el moco está muy seco, no viajan. Entonces la nariz va a ser una sinusitis permanente. Si hay un aumento del flujo nasal o de la turbulencia, el moco se seca, los neutrófilos no viajan, esa nariz no se defiende, hace sinusitis de repetición. Esto se ve en la fibrosis quística. En la fibrosis quística, el moco ya es fabricado con poco líquido, y se vio que cuando el moco está un poco más seco que lo normal, el paciente se infecta. A la fibrosis quística le pasa tanto en la nariz como en el bronquio, ¿no? Bueno, no quiero. A ver. Bueno, este es un paciente. Fíjense, vamos a ver casos que ya, para que no se duerman del todo. Fíjense, esta paciente con una alteración anatómica, pero además tenía una esclerodermia. Entonces, al factor del trastorno, miren lo que es: zonas de atrofia mucosa, de metaplasia severa, áreas de epistaxis. Acá está exagerado el efecto del flujo alterado debido a la presencia de la esclerodermia, por supuesto, pero me gusta presentar el caso justamente por eso. Esta es una resección de cornete. Fíjense, ¿qué pasa cuando hay resección de cornete? La zona de impacto del aire, en vez de ser la cabeza del cornete, se va hacia atrás. Y cuando se va hacia atrás, me empieza a secar cada vez más la nariz. Tengo menos moco que es capaz de defenderme. Y cuanto menos moco tengo, más me enfermo. ¿Ok? Ahí fíjense cómo la zona azul
se va hacia atrás, hacia la cola del cornete, que antes veíamos, miren, toda la nariz azul, toda la nariz con una hiperrespuesta al aire frío y seco porque hay demasiado espacio. Les muestro una sola cosa más y termino. Esto para mí también me cambió mucho el resultado quirúrgico de mis pacientes y por eso se los quiero compartir. Cada charla que doy siempre muestro esto porque esto fue un antes y un después y muchos pacientes que vienen, que operaron otros cirujanos y que no anduvieron bien, yo les hago esto y mejoran mucho. Fíjense esto. Esta, acá la imagen que está a la izquierda, es una válvula nasal normal, donde yo tengo el borde del cartílago triangular y tengo el borde del cuadrangular. Esto no importa si es más estrecho o es más amplio, no importa, lo importante es que llegue la cúpula hasta arriba y que el aire pase por acá. Yo, con todo respeto, les digo a todos los que creen en el SpreaderGraft, que es una pavada, porque el SpreaderGraft nunca me va a aumentar este espacio. Siempre este espacio es mucoso. El SpreaderGraft tiene otras funciones, no es a mejorar la válvula nasal. En cambio, fíjense esto. Este es un paciente que tiene una alteración preválvular. Esto está por delante de la válvula nasal. ¿Qué es esto? Empiecen a mirarlo en sus pacientes. Esto es una acodadura del borde dorsal del cuadrangular. Acá tenemos el cuadrangular y tiene esta acodadura. Esta acodadura me produce esta imagen, que la cúpula de la fosa nasal, en vez de llegar hasta adelante, se amputa ahí. Esta imagen de amputación es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Voy hasta arriba, libero la zona entre el cuadrangular y el triangular, libero de la fibrosis que tiene con la mucosa, lo extiendo y se terminó el problema. Fíjense, ahí está, el mismo caso, lo liberé, fíjense cómo queda, perfectamente derechito, ¿ven? Ahí está. El borde del cuadrangular ahora está derecho, ya no me colapsa más. Eso lo que hace es permitirme que el aire vuelva a pasar por la zona de la válvula nasal y con eso el paciente recupera la sensación de respirar y la saciedad ventilatoria. Listo, terminé.